lavado de manos, colocación de guantes estériles, desinfectar la zona donde se haga la punción lumbar, procedimiento para extraer líquido cefalorraquídeo, luego se colocará gasas. ¿Sí? O sea, la definición, bueno, el procedimiento para extraer líquido cefalorraquídeo está. ¿En dónde? No dice. Luego se colocará gasas, no dice que sería prepara la bandeja, punto. Explico al paciente, punto. Coloco en posición tal, punto. Asisto al médico, punto. Ante todo comienzo, obviamente. La punción en pocas palabras. ¿Qué es la punción? Bueno, para extraer líquido cefalorraquídeo, y cuando coloco asisto al médico, el procedimiento se realiza entre la segunda y tercera vértebra, o sea, la respuesta es corta, pero esto está muy incompleto, ¿sí? ¿Está? Sí. Esta es una respuesta. Sí, profesor. Sin decir nombres, les digo más o menos. A ver, alguien, por ejemplo, que le puse la que estaba para ponerle en completo, pero le puse bien porque dentro de todo puso, es un procedimiento en el cual se inserta una aguja en vértebra 3 y 4, lumbar, en el espacio subaracnoideo, para recolectar líquido cefalorraquídeo. Se utiliza para el diagnóstico de enfermedades, una contraindicación es la hipertensión intracraneal. Faltó, se prepara la bandeja, se asiste al médico y el tratamiento, pero estuvo más completo, ¿sí? Yo más o menos les estoy tratando de dar, a ver, para que ustedes se den cuenta. Pero me refiero que tengan cuidado porque si van a ir con información tan escueta a un final, a ver si hay alguna otra. O sea que realmente aprobaron 3 esta pregunta, nada más. A ver, el otro que aprobó decía punción lumbar, la introducción de una aguja en el espacio intervertebral a nivel lumbar, normalmente entre L3 y L4, hasta alcanzar el espacio subaracnoideo. La asistencia de enfermería antes del procedimiento, comprobar la identidad del paciente, el consentimiento informado, explicar al paciente la sensación o molestia al momento de administrar la anestesia, pedir la colaboración del paciente ante dicho procedimiento, explicar la postura que el paciente debe mantener durante la punción lumbar de forma de cúbito lateral en posición fetal durante el procedimiento. La enfermera debe asistir al médico a realizarse la punción, ya que es una técnica estéril. Al finalizar el procedimiento se realiza el registro de procedimientos realizando control de signos vitales, control de diuresis, control de escala de Glasgow. Se ve que está más completo, ¿sí? Se podría inclusive haber acortado más. Porque, por ejemplo, al finalizar el procedimiento, realizar el registro. O sea, directamente hace punto, registro de enfermería, punto. O sea, lo podría haber cortado más, pero me refiero que sigue estando, esa está aprobada porque fue muy completa. Le faltó la contraindicación y algún que otro detalle más, pero, a ver, la otra aprobada fue, se informa al paciente del procedimiento médico, se le pide si hay asistencia de 2 enfermeras, que en la cama se adopte posición fetal o si hay solo una enfermera que asista al médico. Se pide al paciente que se apoye en la mesita. Esta vez fue la única que puso inclinada hacia adelante o hacia la mesa. Se debe preparar en la bandeja guantes estériles, bueno, tipo de agujas que va a necesitar, punción, perfinol, lidocaína, sin epinefrina, campos estériles. También se prepara camisolina, estéril, rótulos y descartador. Durante el procedimiento médico se observa cualquier cambio en el paciente, ya que el procedimiento
rápido disminuiría la presión de los ventrículos subaracnoides, provocando una alteración homeostática, provocando infarto cerebral en el paciente o convulsiones. Una vez finalizado el procedimiento, se hace una compresión en el lugar, se deja con gasa y cinta, se deja al paciente en posición supina. Ella también fue la única que lo dijo, para evaluar que está haciendo hemostasia. Primer control en 1 hora, después de cada 30 minutos, en la segunda hora. Y acá dice después de cada hora durante 6 horas. Ella agregó, mínimo son 2 horas, pero tiene razón. Pueden ser de 6 a 12 horas. Buscar indicios de pérdida de líquido lumbar en la sábana y en las gasas. Se le aconseja al paciente no deambular. Si el paciente requiere cefalea, se le aconseja tomar café. El café disminuye el dolor. Si el paciente tuviera gastritis, se le administra cafeína endovenosa. ¿Ven? Esta es o sea, realmente 2 personas, salvo una que dijo lo de la contraindicación, creo que fue la única, por eso fue la aprobada, pero después en general pusieron 5 cosas, así te les digo al paciente que se rotule, que se gire, que esto, y ya está. Tengan cuidado, porque en el final, si van con esas respuestas tan escuetas, no van a aprobar el final. O sea, yo les doy a ustedes la pregunta, no porque soy buena, sino porque trato de facilitarles a ustedes que en vez de, como en la UBA, que te dan un libro para estudiar, yo les digo qué estudiar del libro, pero ustedes tienen que estudiarlo. O sea, ¿entienden? Inclusive yo les armo los PowerPoint, que saben que no están completos los PowerPoint. Ustedes tienen que ir a buscar más información, ¿sí? Les doy lo mínimo indispensable. ¿Mm? ¿Alguna duda con esto? No, profesor. No, profe, ninguna. Voy a poner a Yuka presente, que me dijo ahí. Palacios está. Bueno. Así que yo les aviso, Máximo, porque ya tomé presente. Yo les aviso porque si hubiera sido todo para escribir, aunque sean respuestas cortas, no hubieran aprobado muchos, ¿sí? Así que... Profe, no pude entrar, bendiga. ¿Quién? Vigieri. Ya te puse presente. Gracias. Y la vía Tambo Noelia me parece también, ¿no? Sí, profe, recién entré. Bien. ¿Alguien más entró tarde, chicos? Porque estoy poniendo, ya tomé el presente. ¿Nadie más? Bueno, yo le hago esta aclaración porque si se presentan, como les dije al final, solo estudiando 3 parrafitos de cada cosa, no va a funcionar esto, ¿sí? En la clase de hoy, una parte de la clase que la tenía pensada, ¿se acuerdan? Para el lunes pasado que les había dicho que les iba a dar como un repaso de ácido base, se los armé en la clase de hoy al final, así que después ustedes lo tienen para repasar, ¿sí? Pero vamos a empezar ya con otro tema, porque igual ácido base ya lo vieron, era solo que quería repasar para fijar algunos conceptos, como por ejemplo que en el caso de la hiponatremia, por la reposición rápida del sodio o las sucesivas reposiciones de sodio, uno de los efectos adversos puede ser la mielinolisis pontina. Eso quería que queden fijárselo a ustedes, que si yo en el día de mañana, ustedes en un examen, yo les pregunto cuál es el efecto adverso de una reposición del sodio, y ustedes me van a decir y la mielinolisis pontina. Entonces, hoy puse para fijar, ¿sí? Igual creo que de ácido base en el final no les voy a preguntar, pero puede ser como una pregunta colateral a otra, ¿sí?
Bueno, la clase de hoy es relativamente, ya la hemos hablado en varias oportunidades, que tiene que ver con la preparación y los cuidados preoperatorios, ¿sí? Ustedes saben que cuando un paciente se va a realizar una cirugía hay 3 fases, ¿sí? Que es la preoperatoria o etapa preoperatoria, que es antes de la cirugía, la intraoperatoria, que es durante la cirugía, y la postoperatoria, que es después de la cirugía. En las 3 etapas tenemos distintas formas de comportamiento en enfermería y distintas técnicas y procedimientos a seguir, ¿sí? Todos ellos son muy importantes. En cuidados preoperatorios, arranquemos en la etapa primera, antes de que el paciente entre al quirófano. Si te haces enfermería en este periodo, ¿qué es lo que tengo que ver? La valoración completa, el tratamiento del riesgo y la instrucción al paciente, ¿sí? Lo que yo hago es, obviamente, ni bien el paciente ingresa, yo hago la anamnesis y toda la valoración para evaluar que el paciente no sea alérgico, para informar a quirófano que no vaya a aplicar tal o cual medicación porque es alérgico. Si el paciente, por ejemplo, me dice estoy tomando aspirina, no se puede operar. Ningún paciente que esté tomando anticoagulantes puede operarse. En general hay anticoagulantes que debe haberlos dejado durante 72 horas antes. Si estos anticoagulantes no se dejaron, no se puede operar. Ejemplo, aspirina, Sintrón o senocumarol, como se lo llama, o antiplaquetarios o anticoagulantes. En el caso, por ejemplo, de que sea una inyección por Clexane, tiene que haberlo dejado 12 horas antes. Clexane, flaxiparine, todas las heparinas inyectables subcutáneos de bajo peso molecular, debió haberlas dejado 12 horas antes. Si el paciente se acaba de aplicar hace 2 horas un flaxiparine, no puede ir a quirófano, ¿sí? Evalúo qué tipo de cirugía es. Si el paciente se va a realizar, como yo ya les dije, una tiroidectomía, no debo realizar el baño prequirúrgico con Pervinox. Obviamente evaluar si es alérgico al Pervinox, si es alérgico, bueno, no solamente a qué medicación, sino también a qué alimentos a veces también. No se olviden que hay algunos medicamentos, por ejemplo, raros, pero por ejemplo como las vacunas, esto y lo otro que contienen huevo, qué sé yo, etcétera, que a veces conviene saber si es alérgico a algún alimento también. Si tiene algún tipo de patología, si es hipertenso, si es diabético, porque en el proceso de la cirugía puede que esto se dispare. Si es diabético, en el momento de la cirugía yo debo aplicarlo. En general siempre se aplican corticoides, la paciente puede hacer una hiperglucemia. O si es hipertenso, puede hacer una hipertensión, ¿sí? En quirófano. Preguntarle en cirugías previas cómo se ha comportado con los anestesios, cómo ha sido la recuperación, qué tipo de cirugías tuvo. Preguntarle si fuma, ya que ustedes saben que una persona que fuma tiene una compliance disminuida pulmonar. Ustedes saben que no es lo mismo la compliance en un paciente que no fuma, en una persona que fuma. El tipo de cirugía, generalmente estos pacientes van intubados. Entonces, al intubarlo, tengo que saber si el paciente es fumador para saber si está disminuida su capacidad pulmonar, o sea, su capacidad, su compliance respiratoria. Pero no se le pregunta si fuma o no fuma, si tiene la vacuna antitetánica. En general, la mayoría de las intervenciones debe presentar la colocación de la vacuna antitetánica, si no hay que colocarla. La vacuna antitetánica también se puede colocar hasta 72 horas después, ¿sí? Una vez de operada la persona. Entonces, yo pregunto si tiene la vacuna antitetánica, hace cuánto la tiene. Ustedes saben que si hace el esquema de 3 veces, es una al mes, al año. Si tiene las 3 vacunas, las 3 dosis puestas, este paciente está cubierto por 10 años. Entonces, en este caso, no le voy a colocar la antitetánica. Si me dice que cumple 10 años, le coloco una sola dosis para que continúe por 10 años más. Si me dice que no, pero en ese momento ya se tiene que ir a quirófano, entonces hablo con el médico para que me la indique a posteriori, que yo sé que a posteriori la puedo dar hasta 72 horas después, ¿sí? Evalúo el estado de la piel, si tiene alguna herida, si entra alguna infección respiratoria, puedo entrar a quirófano con alguna infección. Si el paciente me dice que está con, por ejemplo,
tos, secreción mucosa. Entonces yo evalúo y pido por favor al médico que dé una evaluación, porque si el paciente llega a tener está atravesando o está con fiebre, por ejemplo, no entra a quirófano. Ese paciente no entra a quirófano porque hay que evaluar. No vaya a ser que lo entubes y de repente el paciente tiene una neumonía, lo que le llaman una neumonía machaza, cuando es una neumonía bilateral, que puede obviamente, si ustedes ya de por sí le aplican un anestésico, un tubo y encima tiene una neumonía, la compliance va a estar totalmente disminuida, ese paciente no va a respirar, no va a poder respirar correctamente y va a ser un paro cardiorrespiratorio, ¿sí? Generalmente los estudios que yo voy a pedir en un paciente que se interna es análisis de sangre, buscando especialmente el hematocrito, glóbulos blancos, para ver que no esté cursando ninguna infección, el tiempo de coagulación, para ver que ese paciente no tenga hemorragia. Hay muchos pacientes que presentan enfermedades, que ustedes ya las vieron, von Willebrand, que tiene que ver con alteración de los factores de coagulación, o la hemofilia. En estos casos, estos pacientes hay que aplicarles medicación previa antes de ir a quirófano, como el Protonplex, por ejemplo, vitamina K, para que no se desangren en medio de quirófano, ¿sí? Así que hay que aplicar medicación preoperatoria. En el caso, por ejemplo, de que un paciente tenga, por ejemplo, hay pacientes que sufren de ataques de pánico o depresión y necesitan aplicarse medicación previa, se aplica el midazolam. De forma previa, el único benzodiazepina tranquilizante que se aplica es el midazolam, porque recuerden que el midazolam es una benzodiazepina tranquilizante, si ustedes quieren llamarlo de esta forma, es una benzodiazepina de corta duración. Como es de corta duración, entonces al administrarlo va a lograr calmar al paciente, pero cuando ingrese a quirófano ya se le va a terminar el efecto, por lo que no voy a tener problemas si se le aplica el anestésico, ¿sí? Porque si no, puedo provocar un paro cardiorrespiratorio si le aplico una especie de tranquilizante de más efecto en el tiempo, más sumado al anestésico, ¿sí? Es un problema. Así que el midazolam es el único que se puede aplicar preoperatorio en aquellos pacientes que, por ejemplo, sufran ataques de pánico, estén muy nerviosos, ¿sí? O cualquier tema por el que no puede manejar la fase preoperatoria de forma psicológica, ¿sí? Esto es importante. Siempre recuerden, el paciente tiene que tener la pulsera identificadora, ¿sí? No puedo ingresar a un paciente sin su pulsera, sin sus estudios. Hay algo que yo tengo que ver que es muy importante, que es el consentimiento informado. El consentimiento informado yo me tengo que fijar que esté firmado, pero yo no soy responsable de hacerlo firmar. Quien debe hacerlo firmar es el médico, ¿sí? Legalmente está prohibido que una enfermera haga firmar el consentimiento. Es el médico quien debe hacer firmar el consentimiento. ¿Y por qué? Porque debe explicarle al paciente qué le va a realizar, cuáles son los efectos o eventos adversos tras la cirugía, el tiempo que va a durar una cirugía, qué instrumentos va a usar, qué anestésicos va a usar, qué analgésicos va a usar, qué antibióticos va a usar. Todo eso lo tiene que explicar el médico. La enfermera sí tiene que ver que esté firmado. En caso de que no esté firmado, se llamará a quirófano o se le dirá, doctor, el paciente no presenta el consentimiento firmado, para que venga y realice su trabajo, que es que el paciente, antes de que entre a quirófano, tiene que estar informado de lo que se le va a hacer, y eso lo tiene que decir el médico, ¿sí? Esto es importante porque se rompe mucho la ley, les hacen firmar a las enfermeras y es un delito, porque después, si hay una mala praxis, cuando van a un juicio, lo primero que le preguntan es, ¿usted se le informó? ¿Le dijeron cuáles eran los eventos adversos? ¿Le informó que iba a pasar esto? No, porque la enfermera vino y me hizo firmar. Llaman a la enfermera y legalmente va presa porque está prohibido que ella haga firmar el consentimiento, ¿sí? Ella puede ver si está firmado, pero no puede hacerlo firmar. Y esto es rotundo, que deben cumplir con esto, porque legalmente después pueden tener serios problemas y les pueden quitar la matrícula, ¿sí? Tengan cuidado con esto.
Se los digo porque es súper importante. El médico es muy cómodo, no explica nada. A mí me ha pasado entrar a la habitación y decirle o que el paciente me ve y me pregunta, ¿cuánto tiempo va a durar la cirugía? ¿Y qué le dijo el médico? No le pregunté, y mire, el que opera es él. El que sabe cuánto tiempo va a durar es él. ¿Entienden? Porque suponte que está el paciente con el familiar y le digo 1 hora. Yo no tengo ni idea qué le va a hacer. Y después resulta que está 5 horas y viene el familiar y me dice, pero vos me dijiste 1 hora. Sí, pero yo no opero. El que opera es el médico. O sea, eso tienen que tener cuidado con las preguntas que se le hace preoperatoria, porque son preguntas que debe realizar el médico, que debe contestar el médico, ¿sí? No nosotros, porque nosotros no operamos, no sabemos, no tenemos ni idea, ¿sí? Entonces, cuidado con las preguntas y cuidado con responder preguntas que corresponde al médico, ¿sí? Por supuesto que hay que realizar la valoración física, el personal de enfermería debe estar atento a los signos de deshidratación, alteración de la nutrición, ¿sí? Las erupciones de las úlceras cutáneas. Le digo eso porque muchas veces han entrado pacientes a quirófanos con sarnas, con piojo, ¿sí? Los signos de infección, o sea, eso tienen que fijarse, ¿sí? Si está deshidratado hay que tener mucho cuidado, porque un paciente que entra deshidratado al quirófano puede provocar un shock, la muerte, ¿sí? O desnutrido. La historia quirúrgica y anestésica, el conocimiento de las experiencias del paciente en cuanto a intervenciones, como yo les dije, qué tipo de intervenciones ha tenido antes, si el paciente sufrió, bueno, ya intervenciones, los medicamentos que recibe en el momento de la intervención, o sea, porque como esto básicamente estamos repasando lo que les acabo de decir, puede que reciba algún medicamento que puede tener alguna interacción con los anestésicos, analgésicos que les den, ¿sí? Tratar de identificar si ha padecido el paciente alguna alteración en el momento de la recuperación, registrar las reacciones de algunos medicamentos como la alergia, sensibilidad al fármaco, obtener la información sobre fármacos recetados, nombre, dosis, vía de administración. O sea, ¿usted qué toma? Lotrial, ¿qué dosis? ¿Cada cuánto? ¿Sí? Enfermedades previas, ¿qué enfermedades previas tienen? Esto es muy importante, como yo les dije, por ejemplo, si el paciente también es fumador o si el paciente tiene, por ejemplo, porque implica también que tenga EPOC. Si el paciente tiene algún trastorno cardiológico, insuficiencia cardíaca, por ejemplo, congestiva, que eso también afecta, ¿sí? O si tiene algún problema renal, ¿sí? Recuerden que la mayoría de los anestésicos, analgésicos se eliminan por orina, así que si tenemos un problema renal estamos también en un problema. Reconocer los cuadros de agudos y crónicos, ayudar al personal de enfermería a proveer los posibles problemas y a reconocer las necesidades. Valoración mental y psicosocial, si es lo que decía, las emociones, la conducta, los sistemas de apoyo que pueden ayudar. Valoración psicosocial, percepción general sobre la cirugía, los procesos sensoriales y de pensamiento, atención y concentración, actitud y motivación, nivel de ansiedad y los temores, autoestima y el concepto de sí mismo, el apoyo de personas allegadas. Y aquí es cuando yo les comentaba de que en el paciente que tenga una crisis o algo se da midazolam, que es de corta duración. La nutrición. Los pacientes programados con anestesia local o sin anestesia pueden tomar desayuno, líquidos claros en el día de la intervención, ¿sí? Aquellos que son sometidos a anestesia general o regional no pueden comer ni beber nada por boca desde 6 a 8 horas de intervención. Hay algunas intervenciones inclusive que te dicen 12 horas, ¿sí? Dependiendo. Por ejemplo, si es una intervención gástrica. O, por ejemplo, si es una endoscopía que se le va a realizar, una endoscopía alta o baja, además de que requiere toda una preparación, porque las endoscopías bajas especialmente te dan Barex, que es un laxante, para poder eliminar toda la materia fecal y poder ingresar al colon y poder ver bien, porque si tienen materia fecal no ven bien. Entonces, no es una cirugía, pero es una intervención que requiere de una preparación, va a quirófano el paciente, que requiere de una preparación, las endoscopías bajas. Este tipo de cirugías como deben además evacuar hasta que sea blanco, generalmente la preparación puede llevar hasta 24 horas. Comienzan solo con líquidos claros el día anterior, no comen nada sólido, solo dieta líquida y comienzan con 12 horas antes tratamiento de Barex.
Laxantes. La eliminación se debe instruir al paciente para que antes de ir al quirófano recuerden siempre de ir al baño, de ir con la vejiga vacía. A muchos se le colocan sondas vesicales, pero a otros no, ¿sí? Los enemas y laxantes no se administran sistemáticamente, salvo lo expuesto en relación con la cirugía abdominal, que es lo que le decía, empieza una preparación, si es cirugía abdominal o si es una videocolonoscopia, comienza como una preparación generalmente 24 horas antes, hasta 48 horas antes, dependiendo de qué tipo de cirugía es, ¿sí? Bueno, siempre recuerden el objetivo de la preparación cutánea, eliminar suciedad y microbios de la piel. Si es necesario, se realiza se afeita al paciente. Hay que retirar todos los objetos de valor, no deben dejarse relojes, pulseras, anillos, piercings, tampoco prótesis dentales, prótesis oculares. Muchos de estos pacientes al ingresar a quirófano van a estar conectados a monitores, aparatos que van todos a electricidad. Si bien se les pone un parche bajo tierra, si presentan anillos, etcétera, etcétera, puede provocar una descarga, ¿sí? Las prótesis, y si no son necesarias, retirarlas y guardarlas antes de la intervención. Las prótesis en general, todas deben, tanto oculares como dentales, pueden ser retiradas, salvo que por alguna razón sea una intervención local de la uña del dedo, bueno, que no requiera, pero es raro, en general siempre te piden que las retires, ¿sí? El tema de la piel es, tienen que realizar el baño preoperatorio. Generalmente lo que es correcto es lo siguiente, el paciente debe bañarse 3 días antes, un baño con pervinó jabonoso en el día. 2 días antes, un baño con pervinó jabonoso. Y el día de la cirugía debe realizarse 1 hora antes o a veces le realizan a la mañana y 1 hora antes con pervinó jabonoso. Eso es lo que corresponde, pero hoy no es así. Directamente se presentan, le dan unos pañitos para que se pasen en el cuerpo con cloricina y eso es todo. En realidad, si llegan a tener esta modalidad de que le dan los pañitos, recuerden que los pañitos, tipo esos que limpian la cola de los bebés con clorexidina, si la piel está sucia, no limpia, solo desinfecta. En este caso hay que hacerlo bañar al paciente y luego, una vez que se haya bañado y retirado toda la suciedad, darle los pañitos. A mí me ha pasado, esto es increíble, de pacientes lúcidos, jóvenes, que no tienen buena higiene, ¿sí? Y a mí me ha pasado una vez de una enfermera de quirófano me llamó diciendo como que yo había mandado al paciente sucio. Entonces yo dije, ¿cómo te voy a mandar al paciente sucio si es un paciente que está lúcido, que se puede bañar solo? O sea, si fuera un paciente postrado que no está lúcido o que tiene una eh, ubicación parcial en persona, o sea que está parcialmente ubicado en persona, yo lo baño, pero un paciente, un pibe, tenía 27 años, un pibe de 27 años tenía sucio los pies. Un pibe de 27 años que no tiene ninguna patología y si va a hacer una cirugía de hernia inguinal. Si no se baña, o sea, tampoco los pacientes son niños, nosotros tenemos que estar atrás y tratarlos como si fuéramos la mamá. O sea, me imagino que ustedes, si yo les digo vayan y bañense, realicen el baño prequirúrgico, les doy el Pervinox, en este caso yo justo le había dado un Pervinox encima, les doy el Pervinox, o sea que no fueron los pañitos, y les pido que se bañen, se van a bañar bien como corresponde, retirando todas las suciedades de los pies, de las manos, ¿no? O yo estoy mal. No, profe, es un irresponsable. Pero fue con todos los pies llenos de barro, o sea, ¿dónde? O sea, y no era un chico poco, como uno dice, bueno, pobrecito viene del campo, o sea, no sé. Bueno, a ver, tampoco podemos ser responsables de las personas, la higiene también es nuestra responsabilidad ver que estén en condiciones, pero tenemos que ser personas limpias, o sea, ya tampoco podemos ir nosotros a bañarlo, un pibe de 27 años, yo no tengo por qué bañarlo, se tiene que bañar solo, ¿sí? Recuerden, nosotros como Virginia Henderson, lo que buscamos es la independencia del paciente, no la dependencia del paciente. Algunos pacientes que tienen mucho pelo deben ser rasurados. Por ejemplo, cirugías en la cabeza a veces son rasurados, ¿sí? Cirugías en el abdomen a veces son rasurados.
siempre hay que preguntar. A mí me pasó que un compañero tenía un paciente que se iba a realizar una cirugía de cabeza y lo mandó a rasurarse, lo peló todo. Y resulta que cuando vino al médico le dijo, ¿por qué lo pelaste? Porque usted le va a realizar una cirugía en la cabeza. No, pero entró por la nariz, no hacía falta. O sea que al pobre tipo lo pelaron todo, pero el cirujano lo operó por la nariz. No, mi compañero se quería morir porque lo dejó pelado al paciente. Después, también muchas a veces son cirugías, en caso de los hombres, que también o caso de mujeres ginecológicas que necesitan de una rasurada, o a veces en los miembros inferiores que también en el caso de los hombres necesitan, ¿sí? ¿Qué más es importante? Y por supuesto que a veces, dependiendo de qué, algunos se realizan enemas previos, como ya les dije, dependiendo de qué tipo de cirugía, si es abdominal, si es una colonoscopia que requiere mucha más preparación, o a veces, por ejemplo, hemorroides no requiere tanta preparación, es un enema unas horas antes y con eso es suficiente, ¿sí? Entonces, medicaciones deben interrumpirse, como yo les decía, cuidado con los anticoagulantes, los inhibidores de la monoasa oxidasa que pueden provocar grave hipoglucemia cuando se interrumpe la ingesta oral. Los anestésicos o cirujanos pueden prescribir medicaciones preoperatorias para su eficacia hacia la máxima administración debe hacerse alrededor de los 60 minutos antes de inducida anestesia. ¿Qué tipos de medicaciones? Como yo les dije, el Protonplex, la vitamina K, que justamente para patologías pacientes que tienen, para que no se tengan hemorragia, se administra, generalmente empieza a administrarse, si tienen Wien-Wallenbrand, pueden empezar a administrarse desde 4 horas antes, pero mínimo 60 minutos antes debe recibir, ¿sí? A veces, por ejemplo, yo recuerdo un paciente que recibió 2 Protonplex a las 6 de la mañana y 3 Protonplex 60 minutos antes. Preparación psicológica, bueno, esto es importante, contener al paciente para que se tranquilice, que todo va a estar bien, ¿sí? Especialmente si hay algún familiar, está bueno, por eso siempre se les pide que vayan acompañados, porque esto ayuda también bastante, ¿sí? Evaluar en este caso, recuerden que muchos pacientes se ponen muy nerviosos y aumenta la presión arterial, taquicardia, ¿sí? No confundir. Recuerden que entre los estudios que voy a pedir es laboratorio mínimo, laboratorio electro y placa de tórax, ¿sí? Con laboratorio y electro me arreglo si no tengo la placa de tórax, pero se recomienda tener una plaquita de tórax. Son las 3 cosas que se piden antes preoperatorio. Estos 3 estudios. Después, dependiendo de lo que necesites, se pueden agregar ecografías, tomografías, resonancias magnéticas, distintas evaluaciones cardiológicas, distintas evaluaciones respiratorias, pero lo mínimo es un electro, un laboratorio. Y si se agrega una plaquita, mejor, ¿sí? El consentimiento informado, como les dije, debe ser, la decisión del paciente debe ser voluntaria, ha de estar informado, el paciente debe ser competente para comprender la información y la alternativa. Caso contrario, se busca un familiar, ¿sí? No se debe administrar medicación preparatoria a ningún paciente hasta que se haya firmado el consentimiento. Esto es importante, ¿sí? Porque si el paciente de repente no quiere operarse o ya le aplicaste el anestésico, el paciente obviamente está en una mala praxis. El paciente se puede arrepentir de su consentimiento para la intervención en cualquier momento. O sea, si el paciente quiere dar de baja su consentimiento, si ya firmó y después dice, no, sabes que ahora no me quiero operar, también es válido. Y la enfermera debe informar de inmediato a su superior o médico responsable el cambio de opinión del paciente, ¿sí? A nosotros no ha pasado que ahora con el tema de COVID está muy de moda que los que den el consentimiento son los propios médicos. Y nos ha pasado de ir un paciente a quirófano, en ese preciso instante llega el familiar, este paciente no venía ningún familiar a verlo. Y no venía ningún familiar porque era un paciente que en general, la señora no venía porque el paciente en general tenía una mala conducta. Había sido un hombre golpeador con su esposa, con sus hijos. Entonces la esposa vino una vez y nos comentó el caso y dijo que no iba a venir a verlo nunca más. Y de los hijos, tenían 2 hijas que vinieron a verlo y dijeron que no iban a venir a verlo nunca, estaba abandonado. Y apareció un hijo, justo en el momento que le iban a realizar una intervención, y en ese momento el hijo, furioso, porque lo habían llevado hacia segundos, preguntó quién había dado la orden de que ese paciente lo operaran cuando él no había firmado el consentimiento.
Y justo como nadie, lo habían abandonado las hijas, las esposas, ¿no? Había que operarlo, había que hacer una gastrostomía porque el paciente no se alimentaba. Entonces se llamó a quirófano urgente para que lo saquen de quirófano porque no había que operarlo, ya que iba a dar el consentimiento ir al médico porque estaba abandonado, pero que había aparecido un hijo que se iba a ser responsable. Así que el paciente lo trajeron de quirófano, no le hicieron la gastro, por suerte, cuando lo estaban preparando lo agarramos a tiempo. Y después, cuando estaba en la habitación, bueno, finalmente se le explicó a todo al hijo y al final, al otro día, le pusieron la gastro. Puede ocurrir estas cosas, ¿sí? De pacientes abandonados, etcétera. Pueden encontrarse más en los hospitales, ¿sí? Que en este caso el consentimiento, si el paciente no está lúcido, los da un responsable, que generalmente es el médico. Bueno, hasta aquí la fase preoperatoria y esta es la fase intra o transoperatoria, ¿sí? Comienza cuando se recibe al paciente en quirófano y termina cuando se pasa al paciente a sala de recuperación. Durante este periodo es donde se realiza la anestesia y la cirugía propiamente dicha, ¿sí? Establecer la metodología a seguir para el adecuado manejo del paciente durante la intervención quirúrgica. En este caso, bueno, la enfermera circulante debe preparar los quirófanos, asistir a los médicos para colocar todo lo que ustedes ya vieron, lo que es la colocación de bata estéril junto con los guantes estériles, la preparación, la instrumentadora que tiene que preparar todo, la instrumentadora generalmente es una enfermera, además de instrumentadora, preparar todos sus mesas con sus instrumentos de forma estéril. Una vez que el paciente llega, identificar cómo se llama, etcétera, etcétera. Si no llega a estar con un nivel de conciencia adecuado, evaluar la pulsera identificatoria, arroparlo. Los quirófanos están muy fríos, ustedes saben, están muy fríos porque generalmente hay, para evitar el cultivo de virus, bacterias y hongos, entonces son quirófanos muy fríos, se le colocan mantas tibias, calentitas, sábanas en este caso. Los sachets de suero son calentados en microondas. Los sachets de suero suelen darse tibiecitos, porque estas personas van a, obviamente, más con los anestésicos, recuerden que afecta lo que es el hipotálamo, y después estos pacientes son los que ustedes van a ver que tiemblan y tienen frío, porque obviamente una de las cosas que afecta es el sistema nervioso central y el hipotálamo. El hipotálamo, al principio, estos pacientes tienen tienen temblor porque hay una afectación del sistema nervioso central y periférico. Y tiene mucho frío porque el hipotálamo no está recibiendo la información del sistema nervioso periférico autónomo, que es el que le da, ¿se acuerdan? Que se divide en tres: el autónomo somático, el sistema periférico autónomo, somático y entérico. Bueno, el somático no está recibiendo la información de la temperatura extracorporal y como está dormido el cuerpo, entonces el hipotálamo responde en una hipotermia. Salvo algunos, que es muy raro, 1 en 1.000.000, responden a los anestésicos en hipertermia maligna, que como sabemos no es algo que se pueda predecir y generalmente estos pacientes mueren, no se salvan. Raro, pero en algunos pacientes el anestésico puede provocar esto, que ya lo hablamos en algún momento. Y luego, cuando el paciente comienza a recuperar, a despertar todo el sistema nervioso central y periférico, entonces el paciente comienza a recuperar calor, pero demasiado calor. Estos pacientes suelen tener sofocones de calor porque de repente, de tener un frío, el hipotálamo tiene que adecuarse a la información que está recibiendo, que de repente la información que está recibiendo es que el ambiente está caluroso y entonces responde de una forma que provoca sudoración y sofocones de calor. Allí es cuando se dice que la anestesia ya ha pasado, ¿sí? Pero me fui al postoperatorio en realidad, estamos en el intraoperatorio, perdón. Entonces, como les dije, preparar todo el quirófano, arropar al paciente, que todo prepara un instrumento, dependiendo, siempre recuerden que si son brazos o piernas, identificar qué brazo y qué pierna, que no operen brazos distintos a los que deben operar, piernas distintas a las que deben operar. Siempre tener cuidado con qué alérgico a qué es, conectarlos al monitor multiparamétrico, ¿sí? Y después estar atenta a lo que pidan los médicos, una vez asistidos y que ingresen a quirófano, estar atentos a lo que pidan, ¿sí? Políticas de operación, normas, alineamiento. El médico tratante deberá especificar el tipo de cirugía. Ningún paciente podrá ser intervenido quirúrgicamente sin valoración preanestésica. Obviamente que esto se ocupa el anestesista. Ningún paciente será intervenido si no se encuentra el cirujano o anestesiólogo adscrito. Por ejemplo,
por ejemplo, esto por ahí cambia en lo que es obstetricia, pero por ejemplo, si lo tiene que operar fulanito, no puede venir menganito. ¿Por qué? Porque ese paciente, suponte que dice, bueno, yo me voy a operar con el doctor Abdala. Bueno, resulta que viene el anestesista, lo duerme, ahí el doctor Abdala no llegó todavía. Bueno, está el doctor Aguirre. Listo, lo opera el doctor Aguirre. No, porque cuando el paciente se despierte, él depositó su confianza y firmó su consentimiento para que lo opere el doctor Abdala, no para que lo opere el doctor Aguirre. Con eso hay que tener mucho cuidado. En obstetricia quizás cambia por la urgencia, porque si la obstetra no llegó y el chico tiene que salir, porque si no sale se muere, esa es la única excepción a la regla. En este caso sí opera el médico que está de guardia, ¿sí? O en el caso de que pueda ser una urgencia, generalmente opera un médico de guardia, pero el paciente ya sabe que lo va a operar un médico de guardia en el caso de una urgencia. Pero si es una cirugía programada, en este caso, debe operar el médico que corresponda, quien vino hasta el momento charlando con el paciente, ¿sí? El ingreso para las cirugías programadas inicia a partir de las 7 horas. En los hospitales públicos, a partir de las 7, y también las clínicas privadas suelen no respetar ese horario porque a veces están operando 4, 5, 6 de la madrugada. Los hospitales públicos siempre empiezan a las 7 de la mañana, sí, hasta las 12 de la noche. No, salvo que sea una urgencia, no se podrá intervenir el paciente sin la hoja de consentimiento. Recuerden siempre, una vez que el paciente se encuentre en la sala de operación, no podrá ser cambiado por otro paciente, ¿sí? O sea que si yo tengo al paciente, ay no, ¿sabes qué? Ahora es muy complicado que salga este y que venga el otro. No, una vez que está preparada para todo, para ese paciente, es ese paciente que debe ser operado, ¿sí? Antes de inicio de intervención, el cirujano deberá revisar la existencia y suficiencia del material. No vaya a ser que opere, ay, no tengo la prótesis, y ya lo abrió. O sea, el médico cirujano será responsable directo del paciente. El médico cirujano verificará que se realicen el acto de administrativos paralelas, o sea, que el paciente esté con el consentimiento firmado, que se le haya explicado, que esté ingresado la cirugía programada, que esté ingresado al sistema. El anestesiólogo será el corresponsable, o sea, el médico y el anestesiólogo. Todo el personal que concurra a la sala de operaciones deberá cumplir con los lineamientos establecidos. La enfermera instrumentadora será responsable de verificar que el paquete de instrumento sea el adecuado. Generalmente, no solamente debe observar que todo el instrumento esté estéril, sino que una vez que termine la cirugía debe contar que todo lo que usó, para que no han quedado pinzas, han quedado gasas dentro de los cuerpos, cierran con pinzas, gasas. Entonces la instrumentadora despliega en su mesa todo el material estéril y se fija, tengo 2 tijeras, una pinza, 4 cocher, etcétera, etcétera. Cuando termina, tengo 2 tijeras, una pinza, 4 cocher, tiene que tener lo mismo. Tengo 20 gasas. Cuando termina, cuento que estén las 20 gasas. Obviamente que están usadas, pero cuento que estén, que no haya quedado ninguna gasa dentro del paciente, ¿sí? Verificar la asepsia del lugar de operación, no puedo operar con un lugar sucio, un quirófano sucio, ¿sí? El cirujano será responsable de llevar la hoja de registro de operaciones, el anestesiólogo también, ¿sí? Entonces, descripción del procedimiento, secuencia de etapa, traslado del paciente al quirófano, ¿sí? Actividad, instruye al personal de enfermería del área de hospitalización a acompañar al paciente en traslado, junto con su expediente clínico y radiológico, el personal de enfermería del quirófano en la fecha y horario programada. ¿Quién es responsable? El camillero. Cuando el camillero lleva al paciente, cuando va a buscar al paciente, tiene que ver qué paciente es, de qué habitación, y tiene que, obviamente, asegurarse de que el paciente vaya en condiciones llevando todos los estudios, llevando al paciente correcto, y que el paciente hoy en día tiene que tener barbijo, gorrita quirúrgica, botitas quirúrgicas, ¿sí? Y no, por supuesto que la enfermera se fija que no tenga anillos, piercing, esto y lo otro, pero si lo ve, llega a ver el camillero, tiene que pedir que lo retiren, porque obviamente no puede ingresar con esto, porque aparte se puede perder en quirófano, ¿sí? Porque se lo retiran. Esto es importante, los camilleros tienen que estar preparados, las camillas también, por supuesto, hay que ver camillas, sillas de ruedas, si lo llevo en camillas, sillas de rueda, puede ser camillas, sillas de rueda, y en general no los acompañan los pacientes, salvo que sea hasta la puerta de la sala de cirugía, ¿sí? Recepción del paciente en quirófano, recibe al paciente, verificar los datos con expediente y con tablero de programación, indicar el camillero que traslada al paciente a la sala de operación, ¿sí? O sea, evaluar que esté en la lista de cirugía, que sea ese paciente, que esté programada para ese día, que no se adelante un día, que sea el paciente correcto,
¿sí? Los responsables, bueno, subdirección de enfermería, personal de enfermería de quirófano. Verificación de material instrumental de quirófano, verifica con todo el personal de enfermería de quirófano la sala de operaciones con el material, el equipo y los elementos necesarios, que la dirección médica, es lo que les decía, no pueden operar si no tienen, si no presentan, el equipo completo, ¿sí? Secuencias de etapas. Preparación prequirúrgica del paciente. Bueno, que esto es un repaso, hasta acá, esta parte. Realiza la preparación preoperatoria del paciente en la sala de operaciones, incluyendo instalación de venoclisis. O sea, una vez que tenemos la etapa, perdón, acá yo me confundí. Una vez que tenemos la etapa preoperatoria, en la intraoperatoria también hay una preparación del paciente, que es lo que yo les decía, que lo cubro con mantas tibias, pero por supuesto que lo que tengo que poner es la venoclisis. Muchos pacientes ya vienen con una vía puesta, pero yo lo que tengo que hacer en el caso de que venga con una vía puesta, evaluar cómo está esa venoclisis. En general, para un tipo de cirugía se necesita una venoclisis de gran calibre. Si yo tengo una venoclisis que es un 24, no me va a servir. O sea, está bien que tiene que ver dependiendo del tipo de cirugía, pero uno generalmente busca una venoclisis 18, 14, 16 o 20. Son pacientes en los que, en el caso de que tenga una descompensación, va a haber que administrarle grandes volúmenes de líquidos. Por lo tanto, generalmente un 22, un 24 no son aceptables, salvo que el paciente realmente no tenga venas y no quede otra opción. Así que en este momento, así como cubro al paciente con mantas, lo acomodo de la forma que indique, la posición que indique, sea litotómica, ginecológica, supina, lateral, la posición que corresponda, le coloco la vía al paciente. Coordinación de acciones para iniciar el evento. Coordina acciones con el anestesiólogo. El anestesiólogo ya entra, obviamente, a trabajar, llena sus tareas administrativas, llega a sus fichas y luego comienza, obviamente, o sea, con todo el control de signos vitales en la preparación de quirúrgica, conecto al monitor multiparamétrico, empiezo a evaluar los signos vitales, ya que es importante para que el anestesiólogo empiece, ¿sí? Por supuesto, aplico el parche bajo a tierra, ¿sí? Aplico el parche. Aplicación de anestesia acorde con la intervención realizando intervención quirúrgica. Bueno, esto lo maneja el anestesiólogo, que es la aplicación de anestésico, ¿sí? Adecuado para el paciente dependiendo de la intervención y de la técnica. Puede ser peridural, en el caso de que tenga cirugías ya sea cesáreas o cirugías de miembros inferiores, que no requieran de una cirugía general, puede ser cirugía general, pacientes general van intubados, o se le aplica atrás, si son cirugías anestésicos cortos, cirugías cortas, por lo que requieren anestésicos cortos, puede ser a través de gas, a través de máscaras. Estas son tipos de anestesias generales. Puede ser también anestésicos endovenosos, puede ser anestésicos raquídeos, ¿sí? Que estos tipos de anestésicos son los que provocan un gran dolor de cabeza, los anestésicos raquídeos. En estos casos, este tipo de anestésicos, generalmente el paciente después va a quedar con mucho dolor de cabeza y también hay que darles café, recuerden ustedes. Peridural, raquídeo, en general, endovenoso, por gas inhalatorio o entubado, en el caso de que a través de máscara o intubación. No sé si me estoy olvidando de algo más. Bueno, y auxiliar al médico responsable, al instrumentador. Bueno, y auxiliar al cirujano proporcionar el instrumento que requiera, en el caso, la parte de la instrumentadora que tenga todo listo, ¿sí? Entonces, vamos con esto, vamos a un recreo. Secuencia de etapas, valoración del paciente, determinación de evolución, valorar junto con el anestesiólogo si es satisfactoria la evolución del paciente. No determinan conducta a seguir de acuerdo con la gravedad del paciente. Si sí, indica el traslado del paciente al área de recuperación, ¿sí? O sea, una vez que el paciente es valorado desde que ingresa a la sala de operatorio, intraoperatorio hasta el momento que termina. Y dependiendo de cómo esté, obviamente, si el paciente sufrió una alteración hemostásica, hay que evaluar si este paciente continúa en quirófano o pasa a sala de recuperación, o inclusive estos pacientes de sala de operación pueden ir directo a unidad de terapia intensiva, ¿sí? Suponte que tengamos en obstetricia una mamá con una peridural que tuvo una hemorragia. Esta paciente lo más probable es que finalizado la intervención
se la estabilice hemodinámicamente y este paciente va a ir directo a terapia intensiva, ni siquiera a sala de recuperación, ¿sí? O a unidad cardiológica. Notificaciones del alta, pone el paciente una vez, estamos hablando de alta de quirófano, no alta alta de irse. Generalmente los pacientes reciben un alta, que la cirugía está todo bien, y luego pasan a una RECU, y luego deben tener el alta de la RECU, para luego pasar a piso, ¿sí? Entonces, indicar al paciente de enfermería el traslado del paciente a su cama en el área de hospitalización. Traslado del paciente del área de recuperación al área de hospitalización. Traslado al paciente en su cama con su expediente clínico y prescripciones médicas. Así como el paciente fue con todos sus estudios, debe volver con todos sus estudios, ¿sí? ¿Hasta acá me siguieron? Sí, profe. Bien. Vamos a un ratito y Profesora. volvemos. Sí, profe, se entiende. Ay, me olvidé, chicos, volvemos a 9:55, ¿sí? Porque los dejé tarde. Nos vemos en un ratito, 9:55. Bueno, profe. Bueno. Gracias, profesora. Zoom, viste, de... Pero dale. Listo.